grabando. Vale. Bueno. En compartir pantalla. Aquí. Vale. Este cuadro, ayer les comentaba del... Bueno, aquí está el libro, para que vean el nombre, conseguirlo, etcétera. Les presento esto, digo, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. Porque este cuadro, además de que me presenta la estructura del libro, pues hace referencia a cómo se relacionan las cosas entre sí. Si se fijan, bueno, trae el número del capítulo y pues como es la parte de control, viene hacia lo que son la parte pues matemática, es la teoría, no son los aparatos. Para eso tenemos el otro libro. Obviamente la introducción, donde ponen toda la estructura, el modelo del sistema, o sea, las matemáticas que necesito, pues acá, respuesta de sistemas, del sistema, ecuaciones diferenciales, o sea, esta parte, el 2, el 3, el 4, el 5, son matemáticas del tipo de ecuaciones diferenciales. Desde cómo se modela el sistema, cómo se arma la ecuación, ahorita vamos a ver un poquito de eso, cómo se resuelve o cómo se trata la herramienta matemática, 3 y 4, el modelo que es pues, todo completo, ya no es una ecuación diferencial, sino es una función de transferencia, ese es el modelo matemático del sistema, y cuando tengo varios instrumentos o varios elementos que conforman al sistema, se modela a través de diagramas de bloques. Nosotros vamos a hacer hoy un repaso así rapidito del 2 al 5, que son las matemáticas, aunque no es tanto el enfoque del curso. Trabajar un poco más, aunque las matemáticas del 6 son pues es aritmética y álgebra, pero un poquito raro, pero sigue siendo álgebra, así que no se complica, ¿no? Y bueno, el resto es estudiar cómo se comportan todo esto, los aparatos que conforman el sistema, ¿sí? Y pues nuestra unidad son controladores, imagínense. O sea, nosotros tenemos que ver esta. Obviamente la unidad dice introducción a los sistemas de control. Introducción, pero bueno. Y estas son otras cosas. A nosotros se supone que vamos a platicar de esto, capítulo 10, pero tiene que ver, obviamente, con los instrumentos del sistema, los equipos que ya vimos en la primera sección del curso, y ahorita vamos con esta parte que nos vamos a enfocar en el tema 6. La parte del comportamiento vamos a tocarla, pero pues no próximamente. Vamos a intentar llegar al 6. Dicho eso, déjenme avanzo a la página 49. Aquí está. El modelo del sistema. Hablamos de modelos matemáticos, hablamos de leyes físicas, pero lo que yo necesito, pues para empezar, es una base. En este texto le llamamos bloque funcional. Estos bloques funcionales que vamos a ver hoy, pues están en función de la naturaleza de la ley física correspondiente. Al final, como dice acá arribita, ¿sí? Podemos obtener un modelo matemático de un sistema formados a través de parámetros concentrados. Ese parámetro concentrado va a recopilar, a conjuntar todas las características de ese tipo, de ese sistema en un solo valor, en un solo punto. Por ejemplo, como el centro de gravedad, o el centro de masas.
donde pues se supone que geométricamente es el centroide de la geometría, ahí se encuentra, pero pues la masa no se concentra ahí, la masa está distribuida en toda la geometría. La concentramos ahí para poder hacer esto que vamos a ver a continuación. Para sistemas mecánicos tenemos tres bloques funcionales básicos: resortes, amortiguadores y masas. Los resortes representan rigidez del sistema, amortiguadores, las fuerzas de oposición al movimiento, ya sea por fricción o por cualquier razón, y la masa, la inercia o resistencia al cambio, a la aceleración, pues, al cambio de la velocidad. Y bueno, creo que esto ya lo ven en vibraciones, que platicábamos eso ayer. Es un ejemplo. Si se fijan, voy a hacer analogía con este cuadrito porque esto que vamos a ver de los diagramas de bloques se basa precisamente en esto. Eh, para una ecuación, que esto de aquí lo podemos llamar ley de Hooke si quieren, es que la fuerza en un resorte es igual a su rigidez por, pues, como lo queramos llamar, en este caso es la elongación o cambio de longitud o desplazamiento por X. Y esto es un modelo matemático. Si yo lo veo pues, unido a un lado, el resorte, la fuerza que se aplica y el cambio de longitud, la elongación, pues esto es lo que veo en vibraciones. Pero para mí yo lo voy a poner como caja negra, así, como cuadrito, como bloque funcional, donde lo que entra, lo que yo le aplico al sistema es la fuerza y lo que obtengo es un desplazamiento. Es esta de acá. ¿Qué hay en medio? Pues si entra F y sale X, lo que tengo aquí es K. Pero bueno, eso ya es de acá, ¿no? ¿De dónde sacó esto? Pues de la tercera ley de Newton. Tampoco me lo inventé yo. Pero si ahora hablo de un amortiguador como otro elemento, pues tengo la fuerza que se aplica, la resistencia, o sea, la constante, el amortiguamiento, la propiedad, la letra C, y en este caso la velocidad, porque hablamos en este ejemplo que la fuerza de oposición es proporcional a la velocidad con que ocurre el cambio en la posición del elemento. La posición o el cambio de posición es X y su variación pues será su derivada. Por eso, bueno, aunque es la velocidad con que ocurre el cambio, pues para manejarlo en función de la misma variable, que es el cambio de longitud, el cambio en la posición del elemento, pues es la derivada de la posición con respecto al tiempo, que eso también es velocidad. Para la masa, bueno, perdón, aquí tengo el amortiguador, pero yo lo quiero como bloque, como cuadrito. Pues bueno, te aplico una fuerza y obtengo un desplazamiento. Y en medio que hay, pues esta expresión que relaciona la F con la X o esta expresión que relaciona la F con la X, según sea el caso. Para la masa, para el bloque funcional de masa, segunda ley de Newton, no me lo invento, fuerza es igual a masa por aceleración, donde la masa es la constante del sistema. Pero la aceleración, o sea, este cuadro, su masa, es igual a la primera derivada, bueno, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y a su vez, esta es la razón de cambio de la posición o desplazamiento. Por lo tanto, pues para ponerlo en función de lo mismo, va a ser la segunda derivada de X con respecto al tiempo. La M sigue siendo la constante. Y bueno, yo aplico una fuerza a una masa y esta se va a mover o no se va a mover según sea el caso. Y como bloque, como caja negra, pues tengo la masa que tiene la propiedad, aplico F y sale X. ¿Cómo se relacionan? Así. Este es un modelo matemático.
Lo estoy enfocando en energía, perdón, en fuerzas. También se puede enfocar en energía. Eso se ve en dinámica, si mi memoria no falla, cómo trabajamos con los métodos de energías para encontrar el equilibrio, la condición de movimiento de un cuerpo, bueno, una partícula en el caso de dinámica. Entonces tengo un medio de, bueno, la expresión aquí que relaciona la energía que se tiene en un resorte, un medio de la rigidez por x cuadrada, bueno, esto, la energía para función de la masa y la energía disipada o absorbida, como lo queramos ver, por el amortiguamiento. Es el mismo principio, diferente ley matemática, diferente ley, perdón, ley física, pero estoy relacionando con las energías, la fuerza y la propiedad, las constantes que tiene el sistema. Lo tenemos para sistemas de movimiento lineal, de desplazamiento lineal, o para sistemas con desplazamientos torsionales. Tengo resortes torsionales, donde su par o su valor de torsión va a ser la rigidez del resorte por el ángulo como tal. Su amortiguamiento en esa dirección pues va a ser su propiedad por la derivada del cambio de ese ángulo. Y para movimientos rotacionales tenemos lo que es el momento de inercia, donde es el momento de inercia como propiedad de la masa por la aceleración angular, que bueno, es nuevamente la segunda derivada del el ángulo de torsión. Y nuevamente lo tengo para energías, pero en función de un desplazamiento angular, no de un desplazamiento lineal. Aquí es un resumen, ¿no? O sea, esto se está planteando qué leyes físicas son las que están considerando y pues son cosas que ya hemos escuchado alguna vez. Por almacenamiento de energías, la ecuación, el resorte traslacional o torsional, que son equivalentes de primer orden, o sea, la pura variable, pero perdón, de orden cero, la masa y el momento de inercia, la oposición al cambio, la aceleración, pues tengo las segundas derivadas, ya sea con masa o con momento de inercia, para fuerzas lineales o torsionales, y el elemento que disipa la energía, que es el amortiguador torsional o rotacional, traslacional o rotacional, que son las primeras derivadas. En fuerzas, en pares o en energías, esas serían mis ecuaciones o mis funciones, mis leyes físicas que regirían mi modelo matemático. Bueno, eh, no voy a echarme el rollo ahí, pero presentaré el modelo, que creo que también esto es de las primeras clases de vibraciones, pero por lo menos los primeros días, ¿no? Y cómo armo mi ecuación. Cada uno de los elementos va a representar lo que aparece en el sistema y pues ahí dependerá de mi formación, en este caso en vibraciones, conocer si me falta o no algo. Ahí ya no es la clase de control e instrumentación. Aquí depende de a qué rama de la física lo quiero aplicar. Pero bueno, para eso tenemos igual otras materias. Para este caso, lo que estamos considerando primero en mi expresión son los elementos que existen. Mis elementos, mis bloques, son tres. Tengo una masa, tengo un resorte y tengo un amortiguador. Cada uno de ellos va a representar cierta fuerza y yo tendré que aplicar una convención para poder trabajarlo. En este ejemplo, pues tengo hacia la derecha una fuerza aplicada y como voy a trabajar con fuerza, simplemente será F. Eh, puede ser una función del tiempo, puede ser un número. Y esta fuerza aplicada pues va a presentar cierta oposición de acuerdo a la tercera ley de Newton, que como se muestra en el diagrama,
va a estar producida tanto por un resorte como por un amortiguador. Como van en dirección opuesta, pues van a tener el signo contrario a la F, por eso son negativas. Y para estar en newtons, sin saber qué fuerza es, pues está representada por las propiedades de estos elementos, o sea, la rigidez por cuánto se movió o el amortiguamiento por la velocidad de esa variación de la posición. Todo esto siguen siendo newtons, expresado de una manera muy sui generis, en función de newtons y desplazamiento. Como estoy considerando una condición de movimiento, ni ninguna otra fuerza, ni fricción, ni nada, pues como se va a mover, pues va a ser segunda ley de Newton, masa por aceleración, pero voy a expresarlo como la segunda derivada de x. O sea que esto se encuentra en una condición de movimiento y por lo tanto ese movimiento dependerá de la masa por esta segunda derivada. El resto pues ya es, pues simplemente despejan y llegan a esta ecuación. Si yo cambio, vamos a adelantarnos, por ejemplo, si yo cambio o agrego o quito fuerzas o cambio, bueno, aquí es torsión, voy a irme uno más adelante. Ajá, por ejemplo, con dos masas, ¿no? Bueno, pues obviamente la forma en que yo calcularé estas ecuaciones que aparecen aquí, pues va a ser diferente. Sin embargo, cada bloque o cada elemento va a seguir siendo exactamente lo mismo. Y ya con esto, bueno, la frecuencia natural, raíz de K sobre M, etcétera. No voy a caminar por ahí ahorita. Me voy a brincar esto. Porque de manera análoga, yo puedo hacer lo mismo con otro tipo de sistemas. Tengo que mencionarlo. Para una bobina, un inductor, pues tengo voltaje y corriente como parámetros eléctricos y la constante, que es la inductancia, como constante. Tengo esto de aquí o su inverso para encontrar I en función de B, que es con la integral, ¿no? Para un capacitor, lo estoy haciendo rápido, ¿no? Y para una resistencia, que es la ley de Ohm, I es igual a B entre R. Lo puedo hacer igual por energías. Pero llego a cosas semejantes, porque llego a ecuaciones descriptivas que relacionan voltaje y corriente. Voy a irme por acá abajo. Es la ley de Ohm. Si quiero voltaje igual a algo de la corriente, pues tengo esto de aquí, donde una es una integral de la corriente y la otra es la derivada de la corriente. Si me quiero ir por la corriente en función del voltaje, o sea, despejando la ley de Ohm, pues voy a tener que la I va a ser igual a esta derivada o a esta integral, o sea, las operaciones opuestas, ¿no? Si se fijan. O en función de las energías, energía con corriente, energía con voltaje, etc. Y para el modelo eléctrico no son leyes de Newton, son leyes de Kirchhoff, porque seguramente las han escuchado por ahí. Tengo un circuito, las corrientes que entran al nodo se suman y cosas por el estilo. Al final del día, mi modelo matemático va a ser, voy a adelantarme hasta encontrar uno, permítame este de acá. Mi modelo matemático va a ser igual, el voltaje de aquí, el voltaje de acá, el voltaje de acá. Aquí está. El voltaje de la R es I por R, porque así me lo marca su bloque funcional. El voltaje del capacitor, bueno, pues esa es mi incógnita. ¿Cuánto voltaje hay aquí? ¿Cómo represento? Porque para no tener la I, ¿no? Una sola variable. Voltaje de entrada contra voltaje de capacitor. Bueno, para eso tengo mis bloques funcionales y genero mis ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuevamente tengo un principio físico. Y vamos a adelantarme. Ay, aquí no me pusieron los dibujitos, qué mala onda. Pero bueno. Y vamos a otro ejemplo más, que no sean ni leyes de Newton ni leyes de Kirchhoff. Aquí está. Sistemas de fluidos.
tengo lo mismo. Tengo un bloque, una entrada y una salida, la razón de flujo volumétrico, pues lo que entra, y la diferencia de presión, que es la que se produce. Una resistencia hidráulica, que es la oposición al movimiento del fluido, en este caso la fricción con los elementos, por la geometría, etcétera. Bueno, pues será la resistencia hidráulica como constante, ¿no? Por el gasto o la razón de flujo, pues dependerá de la diferencia de presiones, el flujo volumétrico y P1 menos P2. Este es mi modelo matemático para la oposición al movimiento del fluido. La capacitancia hidráulica. ¿Cuánta energía puedes almacenar en el líquido? En este caso, por diferencias de caudales Q1 o Q2 entre estos dos elementos, pues depende de la variación del volumen como tal final. Es almacenamiento de. Y la inercia hidráulica, equivalente, bueno, aquí lo relacionan con la inductancia. ¿Cuánta energía necesito yo para mantener en movimiento la masa de mi sistema, de mi fluido, vamos? Y así me iré al resumen. Hacen muchas, aquí está, muchas, ¿cómo se llama? Eh, álgebra y elementos para hacer esto, ¿no? Entonces, tengo la inercia hidráulica, la inercia neumática, según si es el líquido o gas, y lo están comparando con la de una bobina. O sea, si se fijan, es muy parecido, la constante, pero pues cambia la variable y el significado físico. El capacitor, que en este caso es el eléctrico, contra la capacitancia hidráulica o neumática, pues que es igual por la derivada de lo que sea que estoy trabajando, y el que disipa la energía, que es una resistencia, pero acá hay resistencia hidráulica o neumática, pues que bueno, viene a lo mismo, la misma forma en que se expresa. Aquí la constante análoga es 1 sobre L. O sea, si se fijan, todos son constantes, la variable es diferente, pero la constante sigue siendo esta. La propiedad aquí es por la capacitancia y aquí es 1 sobre la resistencia, ya sea eléctrica o ya sea hidráulica. Y bueno, para armar el sistema, pues te depende de cómo esté eh, armado o qué partes tenga. Si tengo tanques interconectados, está al revés, o tengo un tubo en U con una presión que se aplica en este lado. Y bueno, por último, sistemas térmicos, que eso también lo trabajamos en su carrera. Tengo la resistencia térmica, pues es la oposición al flujo de la energía, del calor a través del cuerpo, es una propiedad, una constante. La capacitancia térmica, pues es cuánta energía, la medida de la energía interna que almacena un sistema, o sea, la razón de flujo de calor que pasa a través del elemento. Esta es capacitancia térmica. Y bueno, aquí me voy a la tabla, ¿sí? En el caso de térmica no existe un factor equivalente para la bobina o el inductor, solamente tengo dos, la capacitancia térmica, o sea, la capacidad de almacenar, o la resistencia térmica, la capacidad de oponerme al paso de esa energía. Digo, no necesariamente todos los fenómenos físicos tienen analogías. Y bueno, la forma en que se arman, pues eso lo vemos en transferencia de calor, cómo se arman las fronteras. Aquí es un ejemplo rápido, ¿no? Un sistema térmico que consta de calefactor eléctrico en una habitación. El calefactor emite calor a razón de Q1, o sea, calor que entra al sistema, y la habitación pierde calor a razón de Q2 por esta sección, ¿no? Al suponer que el aire de la habitación es de temperatura uniforme y que no almacena calor en las paredes, o sea, esto está aislado del resto del sistema, obtener una ecuación que describa cómo cambia en el tiempo la temperatura en la habitación.
O sea que como estoy aislando el sistema por estos lados, por estas fronteras, solamente tengo entrada de calor por aquí, salida de calor por acá, y bueno, la capacidad de almacenar calor o la capacidad de oponerme al flujo de ese calor en función de constantes y la variación de la temperatura en el elemento, considerando el flujo de entrada de calor al sistema. Y así me la puedo llevar, digo, aquí voy de rápido, para elementos electromecánicos, aunque este está al revés, pues voy a tener, por ejemplo, circuito eléctrico con parte mecánica y tendré que ir haciendo las conexiones de cómo va. Pero a esto es a lo que voy. Voy a detenerme ahí. Resulta que ningún sistema es aislado. Cada bloque que ahí se ve tendrá una forma de representarse. En este ejemplo, lo que ven en pantalla, cada bloque representa una parte de mi sistema. En este caso es un motor de corriente directa. ¿Qué espero yo de un motor? Pues espero mover una carga. Por lo tanto, tendré yo un par motor, un par que mueve al objeto llamado carga, y mi salida va a ser un movimiento. O sea que me tendré que ir a los bloques funcionales de movimiento torsional, momento de inercia de el par aplicado, y la oposición al movimiento como al amortiguamiento rotacional. Sale. Pero al ser un motor de corriente directa, la corriente que sale por aquí me afecta a su funcionamiento. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues tengo este bloque. Digo, es un tema de máquinas eléctricas. Sé que la llevan en quinto, pero no creo que lo vean de esta manera desde el punto de vista de las derivadas. Pero si los platico. La inducción electromagnética, otra ley física, relaciona la velocidad de giro con el voltaje inducido. En este caso, la FEM, fuerza electromotriz de retroalimentación. Quiere decir que tendré un voltaje de alimentación y un voltaje que se opone al mismo. Esa se llama ley de Lenz. Estoy mencionando las leyes físicas para hacer este parámetro, ¿no? Siempre que se genera una fuerza electromotriz, se generará una fuerza igual y en sentido contrario que la contrarresta. Y luego esta diferencia de voltaje llega al circuito eléctrico de la armadura. Bueno, este circuito eléctrico tiene un modelo que es este de aquí. Entra un voltaje, circula una corriente. El devanado de la armadura, o sea, la parte del rotor, la parte que gira, entra una corriente y con este modelo se genera un par motor y así sucesivamente, ¿no? En este ejemplo, como es un sistema electromecánico, tengo bloques de diferentes tipos y leyes físicas de diferentes tipos. Este es puro mecánica, par que produce rotación. Este es donde cambio una rotación que produce un voltaje. Este es eléctrico 100%, un voltaje que produce una corriente, y este también es mezclado, una corriente que produce un par motor. Y así con cualquier, digo, me voy a ir a los ejemplos. También tengo sistemas hidromecánicos y, por ejemplo, puedo tener este sistema, puros mecánicos, puros eléctricos, puros mecánicos, eléctrico, puro fluido, sistema térmico, sistema mecánico, ¿sí? Y también puedo tener mezclados. Entonces, lo que tenemos en resumen de esta sección es que la forma en que yo voy a modelar cualquier cosa, ya sea el proceso, el sensor, el transmisor, el controlador, el elemento final, todas las partes que ya vimos, va a seguirse acoplando a eso que les acabo de mostrar.
porque si es un sensor eléctrico, pues tendrá que tener su ecuación y yo me basaré en leyes físicas para eso. Para el tema del control, ¿qué es lo que voy a controlar? Bueno, pues un proceso, en este caso era un motor eléctrico, pero pues yo debo de conocer que matemáticamente o ese bloque que representa del, del sistema. Si yo los conecto diferentes, y aquí, bueno, vamos acá. Por ejemplo, aquí tengo 4 ejemplos mecánicos, obviamente, ¿no? Este y este, pues sí, todos tienen masas, resortes y amortiguadores, pero si yo los conecto diferentes o los armo diferentes, tan diferentes como estos 4 ejemplos, pues obviamente la ecuación final que representa este modelo va a ser diferente. Y el modelo matemático, aunque siga siendo fuerza con desplazamiento, va a ser diferente. Igual si fueran circuitos eléctricos, igual si son superficies o tanques interconectados o elementos que transmiten energía, calor entre sí. O sea, eso depende de cómo plantee yo el modelo. Para eso, bueno, llevan vibraciones, transferencia de calor, análisis de mecánica de fluidos y, bueno, mecanismos. Llevamos otras materias donde vemos la parte fuerte del enfoque de esa física que está detrás de esto. Al final, en la ejecución de esto, siguen siendo matemáticas. Les voy a mostrar aquí cómo se representa, porque bueno, en este ejemplo que tengo en pantalla, es un, si ustedes quieren, ejemplo genérico. Sin embargo, podría ser fácilmente el ejemplo que acabamos de ver. Masa por la segunda derivada de del desplazamiento, más amortiguamiento por la primera derivada del desplazamiento, más rigidez por el desplazamiento. O sea, todo esto serían newtons, obviamente. Y acá, pues que esto sea la fuerza por una constante. Digo que puede ser uno, ¿no? Pero bueno, la fuerza aplicada, ¿no? ¿Cómo voy a atacar este problema? En la clase de vibraciones o mecanismos me enseñan a calcular la frecuencia natural, a ver, a predecir, a calcular en función de los parámetros masa, amortiguamiento, rigidez, fuerza, cómo se debería de comportar, cuál es su frecuencia de oscilación natural, qué pasa si le pongo una vibración forzada, ya sea traslacional o rotacional, porque también puede ser con momento de inercia, pero la ecuación diferencial tiene la misma forma. Es más, vamos a presentarlas así una junto a la otra para que, para que no quede duda. Vamos a ver uno de esos de masa, resorte, amortiguador. Estoy con fluidos, circuitos eléctricos, circuitos eléctricos. Aquí ya me había ido hasta el final. Bloques funcionales, aquí está. Si es un sistema torsional, la forma es este es momento de inercia, este es amortiguamiento, esto es rigidez torsional, y la Y va a ser teta, y la X va a ser torsión, mi par. Si hablamos de
Otro sistema, obviamente es el sistema básico, ¿no? El de uno de cada uno, este de acá. Si me voy con este, masa, amortiguamiento, rigidez, en lugar de Y va a ser de pasar. Bueno, puede ser en vertical, ¿no? Y acá, pues la fuerza aplicada. O sea, en ambos ejemplos, y bueno, ya no me voy a poner con las otras ecuaciones de otros tipos porque pues, igual no es su fuerte, pero este modelo de aquí es general para cualquier sistema de segundo orden, para cualquier ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, la solución va a ser la misma. ¿A qué voy? Que para que esto del control que vamos a ver aquí nosotros funcione, todo lo tengo que representar en función de la variable compleja S, aplicando la transformada de Laplace. Quiere decir que en lugar de trabajar la ecuación diferencial de esta manera, con las soluciones que vemos, por ejemplo, en vibraciones, o que un eléctrico electrónico verá en sus clases de circuitos eléctricos, vamos a usar Laplace para transformar la ecuación diferencial en una ecuación algebraica en la cual yo puedo factorizar esto, las variables, ahora sí que mi ejemplo y y x, y obtener una expresión, un modelo matemático que represente eso. En los ejemplos de acá de los bloques funcionales, tengo variable, sistema y variable, entrada y salida. Aquí pues es exactamente lo mismo. Simplemente que en función de cómo está armado el modelo, en función de cómo es la ecuación diferencial, yo tengo que la salida, en este caso la Y, va a ser igual a mi bloque, mi sistema, por la entrada. La salida va a ser igual al sistema por la entrada. ¿De qué dependerá si tiene S cuadrada o S a la 1? Pues dependerá de cómo arme yo mi ecuación, de lo que me digan la física. ¿Y qué pasa si yo cambio los coeficientes A, B y C? O, como en este caso, ¿qué pasa si yo cambio K y M? Pues obviamente, para el ejemplo que tenemos en pantalla, estaríamos cambiando la frecuencia natural de oscilación. Esa frecuencia de resonancia, esta frecuencia natural, si me sigo con esto, existe frecuencia de resonancia para sistemas mecánicos, pero también existe para sistemas eléctricos, porque la ecuación también tiene la misma forma. Entonces, en el análisis del control me es irrelevante si es física del Newton, física de Kirchhoff, física de Bernoulli, eh, leyes de la termodinámica, Faraday, etcétera. Lo que yo busco es la relación del bloque funcional, la salida y la entrada, cómo se relacionan. Y a esto de aquí se le denomina función de transferencia. Ese bloque que se ve ahí, o esa representación matemática, se conoce como función de transferencia. Es el modelo matemático que me describe el comportamiento de la relación salida entre entrada. Si yo quiero saber qué va a salir, pues obviamente va a depender de qué es lo que entra. Pero si yo no quiero estar suponiendo, entonces lo que voy a hacer es analizar el sistema, analizar la función de transferencia para saber qué es lo que va a hacer este. Ese sería el principio como tal. Y bueno, ya para cerrar un poquito para ir cerrando, eh, resulta que nosotros también lo hacemos aquí. Digo, para estas alturas, la respuesta del sistema, si ya conozco el sistema, pues puedo saber qué es lo que va a hacer. Este es un sistema mecánico con un resorte que va a oscilar y etcétera, y con el tiempo pues se va a quedar estirado con cierta elongación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto yo voy a clasificar mis sistemas. Esa clasificación se representa como sistemas de primer orden, aquellos que tienen una sola S o S a la 1, donde sus parámetros o todas sus constantes, por decirlo así, se representan por esas dos
la constante de tiempo, que equivale al coeficiente de la S, y la ganancia, que vendría siendo el numerador, y sistemas de segundo orden, donde tengo pues S cuadradas equivalentes a una segunda derivada en el modelo original, y tiene esta forma donde omega n se representa como frecuencia natural del sistema, y epsilon, esta letra agregada aquí, representa el factor de amortiguamiento. El amortiguador no se llama amortiguador por la propiedad, sino que la propiedad es la que le da nombre al aparato. Ahora sí que la parte de disipación de energía, si lo ponemos de esa manera, es, digo, a lo mejor para mí es muy obvio, pero pues a lo mejor no para allá. Cuando ahorita estábamos con los bloques funcionales, aquí, bueno, si se fijan, el amortiguador es la primera derivada siempre, no importa si es rotativo o es lineal. La masa es la segunda derivada y el amortiguador es la primera derivada. De la clase de ecuaciones diferenciales, sabemos que para transformar una derivada, pues hay ciertas fórmulas, y para transformar una función x de t, pues simplemente va a ser x de s. Si es su derivada, entonces ya cambia. Ya lo que voy a tener que hacer cuando tengo una derivada es multiplicar por s la función, s por y de s para la derivada de y. Y si fuera segunda derivada, como en el caso de acá arriba, la segunda derivada de y, pues se convierte en s cuadrada por y de s. Con práctica, uno se da cuenta que aquí este término pues está relacionado con la masa, el término solito de acá está relacionado con la rigidez, pero este término, que evidentemente tiene el factor de amortiguamiento, pues al tener una sola S se relaciona con la primera derivada, que está modelada en el aparato, en el equipo, físicamente conocido como amortiguador. Así que por eso se llama de esa manera, porque tiene esa propiedad asociada, y esta ecuación de segundo orden o este modelo de sistema de segundo orden no me discrimina si es un circuito eléctrico, un sistema mecánico, una reacción química, tanques interconectados. Les diría que sistemas térmicos, pero hace ratito en los sistemas térmicos no había un equivalente análogo para la bobina, solamente capacitancia térmica y resistencia térmica. Entonces, solo tiene una derivada, así que los sistemas térmicos, aunque la termodinámica es un poquito más complicada, son sistemas de primer orden, porque solo tienen una derivada, son de este tipo. Así que por ese lado se simplifica un poco la situación. Bueno. Dicho esto, ay, ahí está, hay que moverse, hay que moverse. Dicho esto, lo que vamos a hacer, ahorita fue un súper repaso rápido, les digo, lo mencioné, no vamos a entrar a esas matemáticas, ya tienen otros asuntos con otras materias al respecto. Lo que sí vamos a hacer es modelar los bloques que representan mi proceso, porque yo voy a tener en esos ejemplos, pues resortes, masas y capacitan y amortiguadores, todos juntos, y fue una sola ecuación, entonces fue un solo bloque. Pero ¿qué pasa cuando interconecto bloques? Porque ese análisis va a ser, por ejemplo, por definición, el sensor. Un sensor tiene todo eso. Recibe una entrada, energía del proceso, del sistema, de la variable, y me da una respuesta conocida y predeterminada. ¿De qué depende esa respuesta conocida y predeterminada? De un modelo matemático, de una ecuación, una fórmula. Pero luego, lo que sale de ahí se conecta al transmisor. Me olvido del sensor. El transmisor es otro bloque que recibe una señal no normada y me da una señal normada. ¿Cómo la convierte? ¿Cómo relaciono lo que entra con lo que sale?
pues adentro tendrá otra ecuación, otro modelo. El controlador, ¿qué hace un controlador? Compara. ¿Ok? ¿Qué compara? Lo que recibe del transmisor con lo que recibe del operador o lo que sea el valor deseado. Entonces, ese aparato compara, que es encontrar la diferencia, encontrar el error entre lo que quiero y lo que tengo, y después me genera la acción de control. ¿Cómo lo hace? A través de otro bloque, el control. El control recibe la función de error y me da la orden, la acción de control. Prende, apaga, abre, cierra, a la mitad, 80%, etcétera. Pero ese es otro bloque que recibe el error, la diferencia entre lo deseado y lo medido, y me genera una instrucción que ya no es la variable, es la acción de control. Después el controlador va al elemento final, la válvula, el interruptor, etcétera. Ese va a tener otro bloque. Va a recibir la acción de control, abre, por ejemplo, y va a sacar, pues, el movimiento del vástago para que se abra la válvula. Lo que sea que haga el elemento final, cómo convierte la instrucción de abrir en la acción de abrir, que sería mover el vástago de la válvula de arriba hacia abajo. Pues hay otra ecuación que representará a ese elemento. Y cuando la válvula se abra, pues, ¿qué va a pasar? Bueno, otro bloque llamado proceso, tanque de almacenamiento, que se abre la válvula. ¿Y qué pasa con el nivel de acá? Suponiendo que sea nivel. Pues el nivel va a subir. ¿Pero cómo va a subir? Pues hay otra ecuación para ese modelo. ¿Qué va a pasar en ese bloque? Hago las analogías con los bloques porque todo lo vamos a hacer con bloques. No lo vamos a hacer con resortes, ni con masas, ni con válvulas, ni con tanques, ni nada. Lo vamos a hacer con bloques para que sea aplicable a cualquier tipo de sistemas. La matemática es exactamente la misma. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Tengo un comercial ahorita al final, pero primero pregunto. No, profe. Ok. Bueno, pues en mi ausencia tenemos ahí un pendiente del proyecto de la unidad 4. El día lunes los voy a programar en sesiones de media hora. Sí, el lunes para que lo vean por ahí. Va a aparecer, no le va a aparecer a todos, va a aparecerle a algunos, lunes y martes, porque sí requiere un poquito más de tiempo, referente a los grupos que hice la otra vez. Ahí sí serían sesiones de trabajo, ¿cómo se llama? Permítanme, veo cómo se llaman. Equipos privados, creo que se llaman. Sí, equipos privados, caudal, nivel, presión y temperatura para el tema en cuestión, ¿no? Entonces, eso ya les aparecería pues la sesión ahí en medias horas. Espérenla, y ya en esos días trabajamos la parte de los proyectos por tema, ¿no? Por cada una de las variables. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Quedó grabado. Detengo la grabación.